Bienvenido a este tutorial en donde vas a conocer las finales dentro del sistema Pinyin del chino mandarín. Hola, mi nombre es Daniela y voy a ser tu asesor durante este tutorial. Espero lo disfrutes. Nos vamos a enfocar en las finales dentro de este sistema Pinyin. En total hay 39 finales. Todas ellas son vocales, excepto la N y la NG que tienen finales nasales. Por ejemplo, la palabra qian, wan, ma, piao. Las finales se clasifican como simples cuando tienen una sola vocal, compuestas cuando tienen 2 o 3 vocales y con terminación nasal cuando tienen una vocal seguida de N o NG. Por ejemplo, la palabra ye contiene una final simple, es decir, e. La palabra piao tiene una final compuesta, es decir, i, a, o. Y la palabra non tiene una final nasal, es decir, e, ng. A continuación les voy a presentar las finales simples con un ejemplo de una palabra en chino. Tenemos la final A como en la palabra mama, que significa mamá. La final O que se pronuncia wo, como en la palabra poluo, que significa piña. En el número 3 tenemos la final E que se pronuncia El ejemplo con esta final es la palabra que no lleva inicial y que significa hambriento. La final circunflexa que se pronuncia como una E abierta, por ejemplo en la palabra ren, que significa persona, ren. La final U se pronuncia U como en la palabra fumu, fumu, que significa padres. La final U con diéresis es especial. Es como si hiciéramos la forma de la boca para decir una U, pero decimos una I. Es decir, Y. El ejemplo es la palabra Y, que significa lluvia. Cabe mencionar que si la Y va precedida de las iniciales J, Q, X y Y, se elimina la diéresis. La final ER funciona como una palabra en sí, o sea que no se combina con iniciales. Tenemos el ejemplo R, que significa el número 2. Cuando la final I en el número 8 es precedida por las iniciales Y, B, P, M, D, T, N, L, J, Q y X, se pronuncia la I como en iguana, es decir, I. Por ejemplo, la palabra chi, que significa levantarse. Chi. En el número 9 tenemos la I cuando es precedida por las iniciales Z, C y S. Y esta se pronuncia llevando la lengua hacia atrás de los dientes superiores. Es decir, tiene un sonido sordo. Por ejemplo, la palabra zi, que significa ves. En el número 10, la I es precedida de ZH, CH, SH y R. Y para pronunciarla debes de levantar la lengua hacia el paladar, evitando que la punta de la lengua toque el paladar o los dientes. Por ejemplo, la palabra shi, que significa ser o estar. Shi. Existen 13 finales compuestas. En la diapositiva se pueden ver las posibles combinaciones de vocales, ya sea de 2 o 3 vocales. Ahora vamos a ver la pronunciación de cada una de ellas junto con un ejemplo en chino. La primera primera final, ai, se pronuncia ai, como en la palabra pai, que significa blanco.
La segunda EI se pronuncia EI, como en el ejemplo hei, que significa negro. La final AO, pronunciada AO, como en la palabra cao, que significa alto. La final OU se pronuncia OU, como en el ejemplo kou, que significa boca. La final IAO se pronuncia IAO, como en la palabra qiao, que significa puente. La final IU se pronuncia IOU, como en el ejemplo liou, que es la forma de decir 6 en chino. Entonces, IU se pronuncia IOU, liou. En el número 7, la final UAI se pronuncia UAI. En el ejemplo que tenemos es la palabra shuai, que significa guapo. En el número 8, la final UI se pronuncia wei. Por ejemplo, hui. Hui, que significa ceniza. Ui se pronuncia wei. Por ejemplo, hui. En el número 9, la final IA se pronuncia ia, como en la palabra dia, que significa familia. La IE se pronuncia ie, como en nuestro ejemplo, xie xie. ¿Alguien sabe qué significa xie xie? Correcto, significa gracias. La U con diéresis más la E se pronuncia yue. Recuerda que para pronunciar la U con diéresis haces la forma de la boca como si fueras a decir una U, pero pronuncias una I. Así la palabra que damos como ejemplo es yue, que significa luna. Yue. En el número 12, la final UA se pronuncia UA. En nuestro ejemplo, hua, que significa flor. En el número 13, UO se pronuncia UO y nuestro ejemplo es huo, que significa fuego. Ahora vamos a ver las finales nasales, que son 16 en total. Las que terminan en N se llaman prenasales y las que terminan en NG se llaman nasales. Vamos a pronunciar cada una de ellas junto con un ejemplo en chino. La primera final AN se pronuncia an, como en la palabra kan, que significa mirar. La final EN se pronuncia en, como en el ejemplo Riben, que significa Japón. Riben. La final IEN, aunque se escriba IAN, se pronuncia IEN, como en chien, que quiere decir dinero. La final IN se pronuncia IN, aunque la I griega es muy sutil, como por ejemplo en Xian, que significa corazón. UAN se pronuncia como la palabra en chino Juan, que quiere decir anillo o aro. Juan. El número 6 se escribe UN y la E es muy sutil. Wen. Nuestro ejemplo para esta inicial es chuen, que significa primavera. Chuen. La siguiente final es U con diéresis AN. ¿Recuerdan cómo se pronuncia la U con diéresis? La pronunciación es yuan y nuestro ejemplo es chuen, que significa círculo. La final número 8 es también una U con diéresis IN que se pronuncia yuen, como por ejemplo yuen, yuen, es decir, uniforme. Yuen, yuen. En el número 9 tenemos las finales que empiezan con N, que terminan con NG. La primera es an, que se pronuncia an, como en el ejemplo shang, que significa sobre. Sobre la mesa, zuozi shang. La final número 10 es an, también es nasal, es decir, an. El ejemplo es feng, que significa viento. IANG se pronuncia yang y nuestro ejemplo de la palabra es xiang, que significa
fragante o con buen aroma. En el número 12, la final es ing, que se pronuncia ien, como en la palabra ejemplo pian, que significa botella. La siguiente final es uang, que se pronuncia wang, como en la palabra shuang, que significa par. La final ung se pronuncia wang, y si funciona como una palabra por sí misma, sin inicial, entonces se escribe wng y se pronuncia wang, como en la palabra wang, que significa anciano. La final ong se pronuncia on, y nuestro ejemplo es gong, que significa palacio. Para finalizar tenemos la final iong, que se pronuncia ion, como por ejemplo la palabra chon, que significa pobre. Esto es todo de mi parte. Ahora vamos a realizar los ejercicios para que comprendas mejor las finales en chino mandarín. ¡Xie xie!